Muchas gracias. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. No esperaba que llegara tanta gente, que bueno, Natsume Soseki estaría contento. Estamos aquí para platicarles justamente de este gran escritor japonés, desgraciadamente no tan conocido como debería, particularmente aquí en esta zona del mundo, en América Latina. Pero bueno, eso está cambiando. Natsume Soseki está empezando otra vez a ser reconocido, están circulando nuevamente sus libros y en esta ocasión surge la oportunidad de que conversemos un poquito acerca de él y de que demos a conocer al menos una parte de su obra que resulta, aunque no nos habíamos dado cuenta durante cerca de un siglo, resulta que es una de las obras literarias más interesantes de Japón y que de hecho este autor es uno de los más relevantes del siglo XX. ¿Por qué Soseki no se hace tan famoso en un primer momento? ¿Por qué no llega hasta nosotros su obra cuando está vivo, inmediatamente después de su fallecimiento, como suele ocurrir en otros momentos? En parte probablemente se debe a un accidente o a varios accidentes de la historia. Natsume Soseki es un escritor que, con su nombre original, que es Natsume Kinosuke, nace en 1867 y muere en 1916. Cuando él muere, por supuesto, Europa está en medio de la Primera Guerra Mundial, entonces está distraída con otra cosa, y aquí en México, pues no se diga, estamos a la mitad de la Revolución Mexicana, en pleno periodo de lo que se conoce como la bola, porque todo el mundo se estaba peleando con todo el mundo, ya sabemos más o menos esa historia. Entonces, las novedades literarias de lo que entonces era un país remotísimo como Japón, pues no nos llegan, y solamente hasta más de una década después, cuando estamos en pleno periodo de entreguerras en Europa, a ambos lados del Atlántico, y en México está medio estabilizándose la situación post-revolucionaria, entonces empiezan a llegar los nombres, las obras de algunos autores japoneses, entre los cuales no está Soseki. Están algunos de los autores de las generaciones posteriores a Soseki, como Akutagawa, por ejemplo, como Kawabata, autores que tienen su influencia por parte de nuestro escritor, pero no justamente las obras del mismo Soseki. Anteriormente, a comienzos del siglo XX en México, había llegado algo de poesía japonesa, ¿no? Por parte de los autores modernistas mexicanos que habían, por ejemplo, importado la forma poética que conocemos como haiku, ¿no? Cosa que hizo José Juan Tablada. Pero por alguna razón todos estos intentos y todas estas aproximaciones pasaron rozando, pero a los lados de la obra misma de Soseki, que se nos quedó medio en el aire, medio desconocido, como le pasa por lo demás a una gran cantidad de autoras, de autores de libros muy estimables, de los cuales nos enteramos hasta mucho después. Lo que sucede posteriormente con Soseki, a principios del siglo XXI de hecho, es algo de lo más curioso. Existe la posibilidad, es bastante probable, que el auge que empezó a tener Soseki a principios de este siglo se deba en buena medida a Haruki Murakami, aquel otro escritor japonés, muy famoso novelista, al que muchas personas no quieren, pero otras muchas sí. Ustedes habrán oído pues lo que pasa cada vez que le van a otorgar el premio Nobel. Pobre Murakami. Digo, supongo que no le importa, pues espero que no le importa. Yo creo que se salía a correr y ni ha de ver las noticias ni nada. Pero bueno, no estamos hablando aquí de Murakami, sino de Natsume Soseki, que resulta que es uno de los autores más admirados por Murakami, y él lo ha dicho varias veces. Él ha dicho, sí, uno de mis autores japoneses favoritos es tal. Y entonces los periodistas se quedan, ¿quién es Natsume Soseki? ¿De qué está hablando? Y de ese modo, al parecer, empieza otra vez a mencionarse el nombre de Soseki después de un tiempo de relativo silencio fuera de Japón. Y entonces los lectores de Occidente nos empezamos a enterar de la figura de este escritor, que por lo demás nunca dejó de ser conocido y famosísimo en Japón. Es, como decía, uno de los autores centrales del siglo XX japonés, y de hecho, en muchos sentidos, el fundador de la literatura japonesa moderna. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Cómo ocurre esto? ¿O cómo sabemos esto? Ustedes saben que las
convenciones para decir los nombres de las personas en Japón son diferentes de las que tenemos en Occidente, ¿no? Autores como el propio Haruki Murakami, Yukio Mishima, los nombres están occidentalizados con el nombre personal antes del apellido, pero en Japón serían Mishima Yukio, serían Murakami Haruki, ¿no? Kawabata Yasunari, en fin, ¿no? Natsume Soseki es un autor que ha llegado al occidente con su nombre a la manera japonesa, es decir, Natsume es el apellido y Soseki es el nombre. En parte se debe a que se le da a conocer, digamos, en este momento tan cercano a nosotros, y también a que en Japón se le llama Soseki, no se le llama Natsume. Es, al parecer, el único autor, digamos, más o menos famoso japonés al cual se le conoce por el nombre personal. Es decir, es como si le dijeran Gabo, ¿no? Y eso lo vuelve muy especial. Es un autor con el que todavía existe, a pesar de que hace más de un siglo que nació, hace más de un siglo que murió, de hecho, existe mucha familiaridad, mucha cercanía. Es un autor al que constantemente están encargando en las escuelas. Millones de escolares japoneses leyeron sus libros más importantes, y de hecho está perfectamente documentada su vida, está perfectamente documentada su obra, hay centros de estudios, hay publicaciones académicas, hay todo tipo de investigaciones alrededor de los escasos 49 años que pasó en este mundo, y su fama y su prestigio han sido tales que, entre otras cosas, además de esta familiaridad del nombre de Soseki, durante 30 años, de 1984 a 2014, estuvo su efigie, su cara, en los billetes de 1000 yenes de Japón. O sea que era además como Sor Juana. Como Gabo y como Sor Juana. Ahí nomás. Como Gabo y como Sor Juana, además, repito, con una vida muy corta, comparativamente muy corta. Él nace en 1867, muere en 1916, es decir, a los 49 años. Y además tiene una carrera literaria todavía más corta, no alcanza a hacer la tercera parte de su vida, su carrera literaria. Su primer libro, bueno, sus primeros poemas, porque empezó publicando poemas, haikus precisamente, los publica en 1903, y su primer novela importante, el libro que lo hace famoso, que lo consagra, digamos, como un escritor notable en Japón, sale en 1905. Así que de 1903 a 1916 son 13 años de carrera en total, y de carrera literaria importante, como una de las grandes figuras de su tiempo, 11 años nada más. En ese lapso, Natsume Soseki se las arregla para escribir 14 novelas, poemas, textos de teoría literaria, grandes cantidades de cuentos, bueno, no grandes cantidades, pero sí una cierta cantidad importante de cuentos, y todos estos materiales aledaños que aparecen también, cartas, escritos personales, en fin, tiene una obra sumamente copiosa, no menos variada, no menos estudiada que la obra de cualquier gran autor de nuestro propio tiempo, de aquellos grandes figurones del siglo XX, pero condensada en este tiempo tan pequeño. Solamente por eso podría ser Soseki una figura interesante, ¿no? Pero además está su obra. Antes de que pasemos un poquito a hablar de su obra, nada más les cuento rápidamente algún detalle adicional de su biografía, que también, por cierto, es sumamente estudiada y sumamente objeto de discusiones. Soseki proviene de una familia, vean ustedes qué interesante, proviene de una familia venida a menos de la más o menos nobleza de Japón, una familia de samuráis. Esto es interesante no solo porque a nosotros occidentales sí nos suena el término de samurái, sino porque además, tanto por este origen y por el año mismo de su nacimiento, Soseki es un personaje que representa muy bien un periodo histórico particular de Japón. En 1867 sube al trono del imperio japonés el emperador Meiji. Se llamaba Mutsuhito, pero se le conoció a partir de su muerte como el emperador Meiji, porque ese es el nombre de la época o de la era de la historia de Japón que este nuevo emperador impulsa. Este emperador acaba con el orden feudal, el famoso o el llamado shogunato, donde existían todavía estas figuras literalmente venidas de la Edad Media, las que vemos en las películas de Kurosawa,
digamos, de los samuráis, de las casas feudales, del orden, digamos, medieval, y la sustituye por un orden occidentalizado muchísimo más moderno. Este emperador, el emperador Meiji, hace como este gran salto de la cultura japonesa, de la organización social y política japonesa, para tratar de acercarlo al resto del mundo occidental y a lo que ahora llamaríamos el resto del mundo moderno, ¿no? Y Soseki nace en ese mismo año en el cual empieza el reinado de este emperador, y de hecho se muere 2 años después de que el emperador hubiese muerto. El emperador Meiji muere en 1914, y lo cual es un hecho traumático para muchas personas en el Japón que habían vivido esta especie de modernización acelerada, forzada como parte de toda su vida. Y uno de ellos es, por supuesto, el mismo Soseki. Soseki tiene una infancia, digamos, con problemas, porque una de las razones por las cuales su familia se viene a menos es porque quedan sin lugar prescrito en la sociedad después de esta reforma, pues, que acaba con el sistema feudal, ¿no? Que acaba con su clase social tradicional. Y peor todavía, los padres quedan en tal pobreza que un rato se lo regalan a una familia de ex empleados suyos, de modo que entre los 2 años y los 9, Soseki está un rato con sus padres biológicos y un rato con otra familia que había sido de sus sirvientes. Y se lo pasan un poco como pelota de tenis. El pobre chico crece con cierta angustia, cierta incertidumbre acerca de su propia posición en el mundo, y esta incertidumbre no lo deja nunca. Tiempo después, cuando es adolescente, obtiene una beca para estudiar en la Universidad Imperial de Japón. Supuestamente iba a estudiar arquitectura, pero a la hora de la hora se decide por estudiar literatura inglesa, que es una cosa muy moderna para aquella época, ¿no? Es salirse, digamos, de las convenciones sociales, culturales del pasado en Japón, y tratar de acercarse a lo que era entonces el presente y el futuro tal como lo había ordenado el emperador Meiji. Después Soseki se va a estudiar a Inglaterra, o sea, todavía más tremenda, digamos, esa separación de las tradiciones del pasado, becado también por la Universidad Imperial, y entonces le va terriblemente mal, le va muy mal en Inglaterra. Los ingleses no lo entienden a él y él no entiende a los ingleses. Hay un choque de culturas tremendo entre Soseki y ellos, hasta el punto de que varios de los episodios más tristes de su vida tienen lugar ahí. Uno que es famoso es que en varias ocasiones él intenta invitar a personas de su conocencia, de sus amigos por allá en la universidad o lo que fuese. Él los quiere invitar a ver nevar, a ver la nieve, cuando empieza a caer la nieve en un invierno inglés, porque se supone que el sentarse a contemplar el clima, la nieve, es una actividad como muy elegante, con algo de ritual, con algo o con mucho de filosofía zen en el Japón. Se trata de observar a la naturaleza, de conectarse con la naturaleza. ¿Y qué sucede? Que nadie le acepta la invitación y todos creen que está loco, ¿no? ¿Por qué no te pones a hacer algo de provecho en lugar de estar ahí sentado viendo la nieve, ¿no? Digo, estos ingleses que venían de la época de la Revolución Industrial y que todo querían que tuviese una chimenea y estuviese echando humo. Va a venir Dickens a pegarme, ¿verdad? Eso estoy diciendo. Sea como fuere, lo cierto es que Soseki, durante esos años infelices en Inglaterra, lee como nunca. Lee a todos los grandes autores de la época, lee a los grandes filósofos del occidente, y llega a Japón cuando termina su beca, primero a ser maestro de provincias, maestro de escuela, luego a empezar a hacer sus propias obras literarias, con una actitud que es muy distinta a la que tenían sus padres, a la que tenían las generaciones anteriores. Él mismo está muy influido, pues, por la cultura occidental, y al mismo tiempo con esta especie de conflicto, de contradicción, de relación amor y odio entre lo nuevo y lo antiguo, entre lo occidental y lo oriental, que para el caso es como mucho, de muchas formas, la actitud de Japón entero durante la época Meiji. O sea, en su vida, en su trabajo, en sus experiencias, Soseki es un símbolo, es como un emblema de esta era, ¿no? de este tiempo en el cual Japón
empieza a modernizarse, empieza a convertirse en la nación que hemos conocido ya en nuestras propias vidas y que sigue, digamos, con esta especie de contradicción entre sus tradiciones más antiguas y las obligaciones de este mundo capitalista que empieza a apoderarse de su economía, de su política, ¿no? Las dificultades que tiene nuestro escritor como individuo para abrirse paso en este contexto se ven en el hecho de que Soseki de hecho no es su nombre, ese es un seudónimo que adopta cuando empieza a publicar y que viene, fíjense, tomado del chino, es decir, tomado de la otra cultura que influyó tremendamente en la cultura japonesa, hasta el punto de que se adoptó su escritura, se adoptó sus métodos de organización política, pero allá por el siglo IV o V de nuestra era, ¿no? La palabra Soseki en chino significa terco. Entonces, el terco Natsume es una persona que está empeñada, al menos de dientes para afuera, en hacer lo que sea necesario para lograr sus objetivos, para convertirse en escritor, y lo logra, siguiendo con este tema de la contradicción, del amor y odio, con un libro muy interesante, muy divertido, que hasta hoy sigue siendo el más popular de los suyos, que es Soy un gato. No, estamos en el kilómetro 12, en el 42 viene Cocoacán, sí, voy a hablar, que es una maravilla, pues. Pero antes les presento a Raquel Castro, que nos va a leer un fragmento de Soy un gato, que es una novela bastante extensa, como pueden ver, en la cual el gatito del título, vean ustedes qué bonito, pues vive en casas de los seres humanos, es huérfano desde pequeño, tiene a varios dueños y a todos se dedica a criticarlos, a caricaturizarlos, a hacer sátira con ellos de la manera más sin misericordia, porque todos son, al contrario de él que es un gato, todos son unos burros y todos se desenvuelven en este mundo de cambios, de cultura que se va transformando de la manera más absurda, como podremos ver en el siguiente fragmento, donde se ve al primer amo de nuestro gato, que es un presunto intelectual al que llaman el maestro. Era domingo y hacía un día precioso. El maestro había salido de su estudio. Alineó frente a él un pincel, tinta china y un soporte para escribir. Se tumbó sobre el vientre y comenzó a gruñir y a rezongar. Yo le miraba asombrado, pensando que quizá esos ruidos tan peculiares resultaban ser en realidad los dolores de un parto literario. Después de un rato escribió en grandes caracteres negros: incienso quemándose. ¿Sería acaso un poema o un haiku? En el momento en que pensaba que la frase era demasiado ingeniosa para él, la abandonó y comenzó a deslizar su pluma rápidamente por el papel. Escribió una frase completa. Ahora, después de un cierto tiempo, he estado pensando en escribir un artículo sobre Tennen Koji, el famoso hombre santo y natural. En ese punto el pincel se detuvo en seco. El maestro, pincel en mano, se estrujaba los sesos, pero de allí no parecía salir nada brillante. Así que, distraído, empezó a chupar la cabeza del pincel. Poco a poco sus labios comenzaron a adquirir una extraña coloración. Entonces se sacó el pincel de la boca y justo debajo de lo que había escrito, dibujó un círculo con 2 puntos como si fueran ojos, le añadió una nariz con orificios en el centro y finalmente una simple línea recta a modo de boca. Desde luego, aquello no era un haiku, pero tampoco era un fragmento de prosa. Incluso el maestro parecía disgustado con su propia obra, pues casi inmediatamente de varios trazos embadurnó la cara hasta que en el papel solo había un borrón. En este momento empezó una nueva frase. Parecía tener una vaga noción que barruntaba algo totalmente diferente, algo inspirado en un poema de estilo chino. Tras varios intentos frustrados, empezó a escribir bruscamente en estilo coloquial. Tennen Koji, el hombre santo y natural, estudia el infinito, lee los anales de Confucio, come batatas asadas y tiene una nariz moqueante. Una frase ciertamente confusa. Acto seguido, la leyó en voz alta declamando y luego se rió a carcajadas. Interesante, pero esa nariz moqueante es una imagen de lo más cruel. La tacharé.
Eliminó esa parte. No contento con una sola frase, se lanzó una segunda y luego una tercera. Continuó así sin importarle si se estaba sobrepasando. Cuando había escrito 8 renglones, pareció llegar al límite de su arrebato y se detuvo. Empezó a retorcerse los bigotes como si quisiera sacarles alguna sentencia final. En esas estaba, retorciéndose los bigotes arriba y abajo, cuando llegó su mujer desde el cuarto de estar y se sentó justo frente a sus narices. «Cariño», dijo. «¿Qué pasa?» La voz del maestro sonaba sin brillo, como el golpe de un gong bajo el agua. A la mujer pareció no gustarle el tono de la respuesta. Volvió a insistir. «Cariño». «Sí, dime, ¿qué pasa?» En esta ocasión el maestro se metió el dedo índice y el pulgar en un orificio nasal a fin de arrancarse un pelo que sobresalía. «Vamos un poco justos este mes». «No es posible que vayamos justos. Hemos pagado al doctor y la factura de la librería. Así que este mes deberíamos ir incluso algo sobrados», dijo fríamente mientras observaba muy atento los pelos que acababa de arrancarse de la nariz como si fueran maravillas de la naturaleza. «Es por tu culpa. En lugar de comer simplemente arroz, te empeñas en comer pan con mermelada». «Bueno, ¿y cuántos botes de mermelada dices que me he comido?» «Este mes has vaciado 8». «¿8? Desde luego yo no he comido tanta mermelada». «No has sido solo tú, las niñas también comen». «Por muy cara que sea la mermelada, no puede costar más de 2 o 3 céntimos el bote». El maestro, muy calmado, plantó los pelos de su nariz uno por uno en el soporte para escribir. Los pelos se quedaron de pie, pegados sobre el soporte como si fueran agujas en una plantación. Impresionado por este descubrimiento inesperado, pegó un soplido, pero los pelos estaban tan pegados al soporte que no pudo lograr que levantaran el vuelo. «Ya, ¿no te parecen obstinados estos pelos?» Y entonces se puso a soplar frenéticamente. «Y no se trata solo de la mermelada, hay otras cosas que comprar». La señora de la casa frunció el ceño. «Puede ser», dijo, e introdujo de nuevo la pinza dáctil para extraer de un tirón unos cuantos pelos más que asomaban por las narices. En el matojo que logró arrancar había cerdas de diferentes tonalidades, rojas y negras, además de un único pelo tipo cana. El maestro con gran sorpresa mostró el racimo de pelos a su mujer, cogiéndolo entre los dedos y poniéndoselo delante de su cara. «¿Pero qué haces?», gritó la mujer apartándose con un gesto de profundo desagrado. «Míralo, tengo una cana nasal», dijo profundamente impresionado por su descubrimiento. Su mujer, resignada, se refugió de nuevo en el cuarto de estar. Parecía haber dado por perdida cualquier esperanza de recibir ayuda de algún tipo para solucionar sus problemas domésticos. El maestro parecía centrar todos sus esfuerzos en las consideraciones sobre Tenen Koji, el hombre santo y natural. Su estrategia para quitarse a su mujer de encima, haciendo una exhibición de sus pelos de la nariz, había constituido un éxito rotundo, no cabía duda. Parecía bastante aliviado, así que volvió a consagrarse a sus labores depilatorias mientras retomaba su artículo. Sin embargo, el pincel seguía inmóvil. «Ese come batatas asadas es superfluo. ¡Fuera con él!», y borró la frase. «Y lo de incienso quemándose suena un tanto abrupto. También lo tacharemos». Su exuberante labor autocrítica tuvo como consecuencia que al final en el papel quedara solamente la frase que había escrito en primer lugar. Tenen Koji, el hombre santo y natural, es uno de los que estudia el infinito y lee los anales de Confucio. Ahora tenía la impresión de que era demasiado simple. «Bueno, no me molestaré más». Abandonó la prosa y se conformó con un simple epitafio. Después tomó el pincel transversalmente y se dedicó a garabatear vigorosamente sobre el soporte para la escritura, tal como suelen hacer comúnmente los literatos. El resultado fue un estudio muy pobre a la acuarela de una orquídea. Sus esfuerzos por escribir un artículo se habían quedado en nada. Dio la vuelta a la hoja y escribió algo sin sentido. Nacido en el infinito, estudió en el infinito y murió en el infinito. Tenen Koji, el hombre santo y natural. Infinito.
me permito recomendarles que no anden sacándose los pelos de la nariz en público, menos cuando quieran hacer una carrera literaria. Pero bueno, ya ustedes. Perdón. Después de que Soseki empieza a volverse famoso con esta novela, vienen varias. Él es editor de revistas también. Él publica varios de sus libros serializados por entregas en diferentes publicaciones. Otra de las que lo vuelven muy famoso es esta, que se las vamos a mostrar, es Bochan, que es otra novela satírica acerca de un profesor que va a un pueblo muy remoto, donde todo el mundo lo trata mal y él trata mal a todo el mundo, porque es un tipo totalmente desprovisto de cualquier astucia. Lo primero que se le ocurre lo hace, sea tirarse por una ventana o empezar a cortarse un dedo con un cuchillo, porque le dijeron que ese cuchillo no cortaba y se ofendió. Y entonces es una novela muy ácida, muy cómica también, pero de esa comicidad que, igual que Soy un gato, parte de reírse de las debilidades humanas. Es una obra muy divertida, también de las que se leen con mucha frecuencia en Japón, pero ocurre que a partir de estas primeras obras va ocurriendo también una especie de evolución del estilo de Soseki, que no deja de tener como este impacto, como esta serie de conflictos internos, no solamente con su propio lugar en el mundo, en la sociedad japonesa, sino también con el lugar de su cultura, de su país en el mundo. Si lo hubiéramos visto un poco antes, si lo hubiéramos visto en relación, digamos, con la literatura del tiempo en el que estaba vivo, probablemente lo podríamos considerar como un gran precursor, uno de los grandes representantes de la modernidad literaria, a secas, ¿no? Aquella época de los grandes autores del siglo XX, sobre todo de la primera mitad del siglo XX, como Franz Kafka, como T.S. Eliot, como muchos otros de los que se hablan todavía en las clases de literatura. Otra de las cosas que dice alguno de los intelectuales que aparecen en Soy un gato es una apreciación acerca de el modo en el cual los lectores modernos leen poesía, y dice más o menos, actualmente la poesía moderna pues se lee de una de dos maneras: o se lee en el diván, recostados, o se lee esperando el tranvía, lo cual es un poco una tontería, la verdad, pero déjenme, les encuentro, ay, ya lo tenía aquí, se me perdió, déjenme comparar esto que acaba de decir el personaje de Soseki, más o menos en mi cita, con un fragmento de La tierra baldía, de aquel famoso poema de T.S. Eliot, que se considera en muchas ocasiones como una especie de resumen, por supuesto lírico, oblicuo de lo que significa vivir en un mundo moderno, ¿no? Lleno de transformaciones. Empieza con una escena de amor. Decidido y ardiente, él la salta enseguida y sus manos la exploran sin hallar resistencia. Su vanidad no requiere respuesta y se alegra de la indiferencia. Y yo, Tiresias, he consentido todo, lo ocurrido en este mismo diván o cama. Yo, que en Tebas estuve sentado junto al muro y entre los muertos más inferiores caminé. Él le envía un último beso con aire protector y baja a tientas por la escalera sin luz. Ella se vuelve a mirar un momento en el espejo, casi olvidando a su amante que ha partido. Su cerebro consiente un brumoso pensamiento. Bien, eso está hecho ahora. Me alegro de que haya terminado. Cuando una mujer hermosa se entrega a esas locuras y vuelve a pasearse por su cuarto sola, se alisa los cabellos de manera automática y pone un disco en el gramófono. El disco en el gramófono nos puede sonar viejísimo, pero en aquella época era modernísimo. Es como si la persona que acaba de ser abandonada por su amante, lo primero que hiciera fuera tomarse una selfie o un video de TikTok. ¿No? Estoy triste que me dejaron. No, mira, sí le saben el TikTok. Muy bien ustedes. Eso era también sentarse a esperar el tranvía o pararse a esperar el tranvía leyendo poesía en la época de Natsume Soseki. Y de ese tipo de contrastes es de lo que se va nutriendo su obra posterior. Entre esos libros hay otro que a mí es de los que más me gustan, que se llama Más allá del equinoccio de primavera, que
que finge ser una historia de misterio, como detectivesca, y luego resulta que es totalmente otra cosa, pero que contiene, ay, perdón, sí, que lo vi yo y dije, ay, qué bonito está, sí. Perdón, aquí está. Este libro se hizo después de un cierto periodo de silencio en la carrera de Soseki, porque estaba enfermo, estuvo con mala salud durante la mayor parte de los últimos años de su vida, y además tuvo una tragedia personal, porque la última de sus 5 hijos, se murió muy tempranamente a los 2 años de edad, y esto por supuesto lo dejó deshecho. Pasó cerca de 2 años sin escribir hasta 1912, me parece que salió nuevamente un libro suyo, que era este de Más allá del equinoccio de primavera, y él mismo escribió un prólogo a ese libro donde habla de su manera de trabajar, de la propuesta que tiene, y un fragmento de eso le voy a pedir a Raquel que nos lo lea. Como no había escrito nada desde hacía tiempo, me sentí en la obligación de crear algo digno. A eso debo añadir mi necesidad de recompensar de alguna manera a quienes se habían ocupado de mi salud y de otros asuntos con tanta generosidad. De igual modo, quería resarcir a mis lectores, que me siguen día a día casi como si fuese una tarea. Por todo ello, imploro al cielo que para que el resultado de mi esfuerzo sea digno. Pero solo por implorar no voy a alcanzar esa dignidad que tanto deseo para mi obra. Por mucho afán que dedique a escribir una buena novela, soy incapaz de predecir el resultado, sea cual sea. No puedo, por tanto, atribuirle un valor a la recompensa que ha supuesto para mí este descanso tan prolongado, y ahí es donde se oculta ese dolor que me persigue. Ahora que se publica esta obra, me gustaría contarles algo. No se trata de un intento de explicar sus peculiaridades, su argumento, mi opinión sobre ella. No soy un escritor naturalista, la verdad, ni un simbolista. Tampoco soy un neorromántico, de esos que están tan de moda últimamente. No creo que mi obra tenga un color fijo y determinado, como sucede con las de quienes profesan fidelidad a esas corrientes literarias. No creo que los lectores deban verla bajo ese prisma, y en lo que a mí concierne, no siento necesidad alguna de sustentarme en una confianza basada en esos preceptos. Mi única convicción es que yo soy yo por el hecho de ser como soy. Me da igual no tener la etiqueta de escritor naturalista o simbolista. Tampoco me gusta pregonar a los 4 vientos que mi obra es nueva u original. En nuestro tiempo, aquellos a quienes podría considerar novedosos sin entrar en demasiadas profundidades serían Mitsukoshi, los americanos y algunos autores e incluso críticos pertenecientes al mundillo literario. No quiero que mi obra se convierta en una especie de marca vacía, arropada por palabras igualmente vacías, tan abundantes en la esfera literaria. Tan solo deseo escribir algo propio. Me da miedo obtener un resultado que los lectores consideren penoso, una obra por debajo de sus expectativas, por debajo del nivel en el que me presuponen, no desplegar la suficiente destreza, permitir que el orgullo nuble mi buen juicio. Muchas gracias. Este texto de Soseki, si se fijan ustedes, tiene al mismo tiempo un carácter, digamos, muy tradicional, muy japonés, en el sentido de que está muy preocupado como por esa honra, por esa reputación, ¿no? que le otorga su trabajo entre los lectores, y al mismo tiempo es muy occidental, porque la reputación de Soseki depende de su esfuerzo individual, ¿no? Y en eso está también como cifrada esta forma de pensar tan curiosa que desarrolla él, y que desarrolla de alguna manera también la totalidad del Japón. Por eso es que Soseki se convierte en un emblema de esta época. Con el tiempo, a medida que van pasando los años, que nos vamos acercando al año 1916, la obra de Soseki se vuelve menos humorística, se vuelve más dramática, le interesa más el drama psicológico, le interesa menos la forma literaria o los géneros previamente establecidos. Por eso se aparta, digamos, de las maneras más tradicionales que se podían encontrar en Soy un gato o en Bochan o algunas otras de sus novelas tempranas, como La Puerta también,
y se acerca más a esta especie de obra como más reflexiva, que todavía ocurren muchas cosas, pero que tiene mucho de caracterización, de búsqueda de la psicología de los personajes. Más allá del equinoccio de primavera es un ejemplo, y otro ejemplo que también está influido por otras circunstancias es su último libro completado, que es este, Kokoro, también uno de los más famosos de Soseki, y yo creo que una de las grandes obras de la literatura del siglo XX, a secas, de cualquier país, de cualquier entorno, de cualquier movimiento. Kokoro es un libro que se escribe poco después de la muerte del emperador Meiji, de que termina, digamos, esta era marcada por la modernización impuesta por él, y todavía más, fíjense, por un suceso que aparentemente no sería tan importante, pero que marcó mucho aquel tiempo y afectó a muchas personas. Uno de los generales más importantes del ejército japonés, del ejército imperial, el general Nogi, se suicidó poco tiempo después de la muerte del emperador Meiji, haciendo el suicidio ritual que conocemos como seppuku, bueno, que se conoce como seppuku, diciendo, argumentando que no podía vivir más que su emperador. Y resulta que ese hecho afectó todavía más a la gente. Las personas que habían pasado toda la vida, décadas, con este gobierno, con este emperador, de pronto, otra vez, después de los cambios tremendos que habían empezado a pasar en 1867, se sentían otra vez como dando otro vuelco, como otra vez descolocados, desorientados. Y eso se muestra en Kokoro. Esta es la historia de un joven estudiante al cual no se le nombra nunca, no se dice cuál es su nombre, que se debate, como se habría dicho en otra época, entre diferentes aspiraciones, diferentes deseos contradictorios. Quiere hacer su propia vida, quiere de alguna manera quedar en paz con su familia que vive en un pequeño pueblo en el campo y a la cual más o menos desprecia. Quiere pese a todo no quedar mal con su madre y con su padre, a pesar de que le parecen poco refinados después de sus estudios universitarios, y quiere quedar también bien en la medida de lo posible con otra figura paterna, que es un hombre de Tokio, de la ciudad en la que está haciendo sus estudios, cuyo nombre tampoco conocemos y al que él llama sensei, porque se ha convertido no solo en su amigo, sino en su maestro, y de su amistad aprende muchas cosas. En un momento, justo después de la muerte del general Nogi, toda la situación de este personaje hace crisis porque se acaba de graduar, ya no le llama tanto la atención el diploma que le dieron, ya no sabe qué hacer con su vida, se ha regresado a su pueblo después de una conversación ambigua que tuvo con Sensei, en la cual no le quedó claro qué era lo que él estaba diciendo. Los padres le exigen que ya se ponga a trabajar, el papá se está muriendo porque tiene una úlcera como la que tenía el propio Soseki, que fue la que lo mató desgraciadamente. Y entre todas estas tensiones, los familiares también empiezan a presionarlo porque se enteran de que Sensei existe, le piden que le escriba a su amigo para que interceda y le consiga un trabajo bien remunerado. Y entonces este pobre muchacho está en la apatía como personaje de Albert Camus, pero en el fondo uno sabe que se está arrancando los pelos internamente y no son los de la nariz. No sé por qué dije esto, ya acabé con toda la atmósfera dramática que había construido, lo siento mucho. Música, maestra. Ok. Entonces, con la ayuda de la enfermera, le cambiábamos la bolsa de goma en cuyo interior poníamos hielo y la sosteníamos con cuidado sobre su amplia frente hasta que los irregulares pedazos se asentaban sobre su cabeza. En esas estábamos cuando mi hermano se acercó un día por el pasillo con una carta entre las manos. Me la entregó sin decir nada. Yo extendí la mano izquierda para alcanzarla, intrigado. Noté que pesaba mucho. Era algo más que una carta normal. No estaba guardada en un sobre corriente, dado su considerable volumen, sino en un papel bien doblado y pegado. Era una carta certificada. Le di media vuelta y vi el nombre de Sensei, escrito con una letra muy cuidada. Pero no podía abrirla en ese momento, porque estaba ocupado, así que me limité a echarle un vistazo y me la guardé bajo la solapa del kimono. Ese mismo día, el estado de salud de mi padre había empeorado considerablemente. El final estaba cerca. Salí de la habitación para ir al baño y de paso para poder leer la carta, y me crucé con mi hermano en el pasillo. ¿Dónde vas?, me preguntó en tono inquisitivo. Padre está muy mal, deberíamos estar todos a su lado. Consciente de la situación, regresé a la alcoba.
Padre abrió los ojos y le preguntó a mi madre quién había ahí con él. Uno a uno nombró a todos los presentes. Con cada nombre él asentía con la cabeza. Si no lo hacía, ella levantaba la voz y volvía a repetirlo. Os agradezco mucho a todos vuestras atenciones. Fueron sus últimas palabras antes de volver a perder la conciencia. Todos los presentes lo contemplamos en silencio durante un rato que se nos hizo eterno. Finalmente, alguien se levantó y se marchó a la habitación de al lado. Lo siguió otro. Yo fui el tercero en salir. Fui directo a mi alcoba. Solo pensaba en abrir la carta. Podía haberlo hecho en la habitación de mi padre, pero era demasiado larga como para dedicarle la atención que merecía. Rompí el grueso papel de fibra que hacía las veces de sobre. Dentro había un grueso fajo de hojas cuadriculadas escritas a mano con una letra muy cuidada y dobladas en dos. El corazón me latía con fuerza. ¿Qué querría decirme Sensei en aquella profusión de papel y tinta? Al mismo tiempo me inquietaba lo que ocurriría en la habitación de al lado. No estaba en condiciones de poder leer la carta con calma. Me sentía angustiado ante la perspectiva de que le ocurriese algo a mi padre, de que alguien me llamara para que volviera junto a su lecho. De un vistazo rápido leí la primera página. En una ocasión me preguntaste por mi pasado y no tuve el valor de responderte. Sin embargo, creo que ahora he alcanzado la libertad necesaria para hacerlo con toda claridad. Esa libertad, no obstante, es circunstancial y podría perderla si espero a que regreses a Tokio. Si no hago uso adecuado de ella ahora, es posible que pierda la oportunidad de hablarte de mi pasado y tú perderás la oportunidad de extraer alguna enseñanza de mi experiencia. De no hacerlo, mi promesa quedaría en nada. No me queda, por tanto, más remedio que usar la pluma para decirte lo que debería hacer a viva voz. No tuve necesidad de leer más. Ahora entendía por qué la carta era tan extensa. No se me había pasado por la cabeza siquiera que se tomara la molestia de escribir para tratar sobre un posible trabajo. En cualquier caso, ¿por qué precisamente él, que detestaba escribir, me enviaba una carta tan extensa para revelarme su pasado? ¿Cuáles eran las razones que le impedían esperar a mi regreso? Esa libertad, no obstante, es circunstancial y podría perderla si espero a que regreses a Tokio. Esas palabras me martillaban el cerebro. Una gran ansiedad se apoderó de mí. Retomé la lectura, decidido a terminar la carta, pero en ese mismo instante escuché la voz de mi hermano que me llamaba a gritos desde la habitación de mi padre. Asustado me levanté de un salto y salí al pasillo para ir a reunirme con los demás. Estaba preparado para lo peor. Durante mi ausencia había llegado el médico. Se disponía a colocarle otro enema con el fin de aliviarlo un poco de sus sufrimientos. La enfermera se había retirado a descansar, ya que había pasado la noche en vela haciendo guardia junto a mi padre. Mi hermano, que no tenía experiencia en ese tipo de cuidados, parecía perdido. «Ven, échame una mano con esto», me pidió. Ocupé su lugar y puse el papel encerado bajo las nalgas de mi padre. Pareció reconfortado. El médico se quedó media hora más para comprobar que todo iba bien. Luego se marchó con la promesa de que volvería más tarde. Cuando estaba a punto de salir por la puerta, nos miró y nos dijo que en caso de emergencia lo llamásemos sin importar la hora. A pesar de la atmósfera de fatalidad que reinaba en la casa, regresé a mi cuarto para continuar con la carta de Sensei. Sin embargo, no lograba reunir la calma suficiente para retomar su lectura. Estaba seguro de que en cuanto me sentase, mi hermano volvería gritando y me obligaría a ir de nuevo junto al lecho de mi padre. Hojeé la carta, intentando fijarme atentamente en los ideogramas colocados en sus correspondientes cuadrículas. Sin embargo, me sentía incapaz de concentrarme en lo que leía, de hacerme una idea general de lo que Sensei quería decirme. Pasé una hoja, otra más, y así hasta llegar a la última. Volví a doblarlas y las dejé encima de la mesa. Al hacerlo, una frase que vi por casualidad llamó poderosamente mi atención. Cuando esta carta llegue a tus manos, yo no estaré ya en este mundo. Habré muerto hace tiempo. Si quieren saber qué fue lo que le pasó a Sensei, si quieren conocer más de este escritor, buena parte, la gran mayoría de la obra narrativa de Natsume Soseki está ahora disponible, la tiene la editorial Impedimenta, que la pueden encontrar aquí mismo en la feria. Este es un gran autor, no solamente por esta historia azarosa de su vida, de su trabajo en relación con nosotros,
sino además porque, como pueden ustedes ver, es un autor que le interesa mucho el tiempo de cambios en el que está viviendo, que se siente al mismo tiempo alentado, angustiado, preocupado por un mundo que se ha vuelto inestable, que está tambaleándose, que no se sostiene como antes, y en ese sentido es un autor de lo más actual, porque está viviendo un tiempo parecido a los que vivimos ahora. Entonces, como siempre sucede en la literatura, a lo mejor podemos encontrar algo que nos hable directamente en la obra de este escritor que murió hace más de 100 años. Muchísimas gracias.